Mañana. Bye, Cachicha. Muchachones, vamos a esto. Adelante, Andújar. Bien. Fíjense, nosotros hemos estado muy a la luz pública, muy a estar sorprendidos por cada escándalo de corrupción que se ha ido destapando de la pasada gestión. Y si bien es cierto que hemos reclamado y muchos decimos que la justicia debe ser igual para todos, que a todos los pasados gobiernos, siempre y cuando existan los elementos del lugar que permitan a la justicia investigar y proceder entonces a encartar y proceder a un juicio para que todos aquellos que de alguna manera se han enriquecido con el dinero del pueblo, pues paguen, den respuestas, porque el país está cansado de la impunidad y de la corrupción desmedida de todos los gobiernos que han pasado a lo largo de la historia, unos más, otros menos, algunos con el don, porque así habría que decirlo, de saber pues lavar y guardar la ropa y no dejar tal vez rastros de los delitos cometidos en el Estado, otros por el tiempo que ha pasado. Sin embargo, cuando se cometen actos de prevaricación contra el Estado y tal, esto no perime. Por lo tanto, si existen elementos suficientes para que todo aquel que en algún momento haya robado, haya hurtado el dinero del erario público, pues es tiempo de que ya pare la impunidad y se den ejemplos como en efecto se están viendo con estos últimos casos. El Ministerio Público, en la persona de su máxima autoridad, doña Miriam Germán Brito, en una entrevista días pasados, hablaba de la cantidad de expedientes que tienen sobre sus escritorios para investigar. Más temprano decía un cachividente que se necesitará un segundo Ministerio Público, y uno dice, con todas las deficiencias acumuladas por años que ha tenido el sistema de justicia, si ciertamente en este periodo de 4 años, y hablamos de 4 años porque es por el tiempo en el que ha sido electo este gobierno, y ya luego su misma gestión determinará si podría continuar un segundo periodo para dar continuidad y seguimiento y que se cumplan con la investigación correspondiente de todos esos expedientes que tienen sobre la mesa el Ministerio Público. Es un gran reto porque además está la parte de agotar el debido proceso, garantizar una serie de derechos que si no se cumplen al pie de la letra, les pueda permitir a la defensa entonces tener ahí una brecha por donde poder justificar, minimizar sentencias, poder demostrar inocencias o no de algunos encartados en los diferentes casos de corrupción y escándalos que se han destapado. Pero también está el tema de muchas denuncias de manera irresponsable que se hicieron por nuevos incumbentes, porque no hemos visto querellas presentadas ni solicitudes al respecto de diferentes instituciones. Ejemplo, la mayoría de los alcaldes cuando entraron a las alcaldías, cuando se juramentaron y asumieron como tal, hablaron de toda clase de irregularidades encontradas en las diferentes alcaldías. Sin embargo, no hemos visto ningún sometimiento al respecto, así como en otras instituciones, salvo el caso de la lotería, ahora lo del Ministerio Público, pero también hay otros temas que han surgido en este gobierno que llaman la atención. Y uno de ellos es el caso del Ministerio de Salud Pública, las renuncias que se han dado en ese ministerio y las destituciones que se han dado en tan poco tiempo de gobierno y sobre todo en medio de una crisis tan compleja donde no se puede estar inventando y donde no se puede estar con un quítate tú para ponerme yo. ¿Qué está pasando en el Ministerio de Salud Pública? ¿Qué está pasando con estas autoridades que al parecer no dan pie con bola o no le gustan tal vez a otras instancias que están por encima del mismo ministerio en materia de dar seguimiento y de dar cumplimiento a lo establecido por las disposiciones de la Comisión de Salud creada por el presidente de la República, así como por las mismas indicaciones y orientaciones que los organismos internacionales encargados de
monitorear el tema sanitario, la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y demás, en este sentido. Tenemos también el conflicto de intereses entre las ARS, las prestadoras de servicio, y vemos tal vez una posición débil por parte del Estado Dominicano, por parte del gobierno, respecto a estas instituciones en momentos críticos. Con el tema de la limitante de la PCR, vemos como de las pruebas, de la toma de las pruebas de PCR, vemos cómo las autoridades pues reportan un alarmante incremento de pacientes internos, la ocupación de las camas de las clínicas por el tema del COVID-19, y a esto tú le sumas el costo que no ha sido posible que se abarate de las pruebas. Y las ARS simplemente decidieron, por un conflicto de intereses y por un conflicto de beneficios de manera unilateral para ellos, decir que no van a cubrir más que una sola prueba al año de pruebas PCR en un momento de pandemia, pero tampoco se busca una solución para abaratar el costo. Si bien es cierto que en los hospitales son gratis, usted sabe la odisea que tiene que pasar una persona en un hospital público para recibir un servicio. En ese sentido, uno se pregunta, ¿cuál es el temor? ¿Cuáles son los sectores y quiénes están detrás de estos grupos económicos que el gobierno no se atreve a presionar en momentos donde todos tenemos que sacrificarnos y aportar? También me llama mucho la atención la renuncia de la viceministra de Salud Pública, que tuvo un papel preponderante en un momento y estuvo al frente incluso de recibir las vacunas y todo lo demás, y ella dice que son motivos muy personales los de su renuncia, que prefieren no hacerlo de conocimiento público, pero al mismo tiempo se refiere al tema de las ARS. Es importante que se preste atención y se maneje con mucho cuidado el tema salud pública y quienes están gestionando la institución. Tenemos un ministro destituido, un viceministro administrativo que renuncia, otra viceministra que renuncia y otro destituido. ¿Qué está pasando con las autoridades que están encargadas de velar para que se apliquen todas las normas sanitarias en un momento tan crítico como el que está viviendo el mundo, y que nuestro país no es la excepción? Bueno, gracias. Tu mañana. By Cachicha.